Vamos por más, vamos por más. Ahora es tiempo. Ahora hay Salud en el Aire. La salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Construimos la salud, marchando con esperanza, alegría y confianza, ir de frente con la gente, que es el tiempo de cambiar. Compañeras, compañeros, señoras, señores, es un gusto reencontrarnos y recibirles en el programa de radio de la Federación Uruguaya de la Salud, La Salud en el Aire, La Salud en la Comunicación. Viviendo este viernes 5 de junio 2015, edición número 518, segunda época de La Salud en el Aire. Vaya para todos los compañeras y compañeros de la salud privada, de la pública, de todo el colectivo que integra nuestra única central sindical, nuestro PIT-CNT. Un abrazo fraterno desde aquí, desde este micrófono histórico de la 30. Bueno, el señor Matías Rodríguez, como siempre, en la puesta al aire, querido Mati, de La Salud en el Aire, y yendo ya a la comunicación, yendo a muchas cosas, porque se viene un congreso importantísimo del PIT-CNT, trascendente si los hay un paro anunciado para el 11 de junio, también enmarcado una realidad compleja de reclamos, de seguir yendo por más, de ir por más, como dice la FUS. Es un privilegio tenerlo nuevamente hoy con nosotros, un queridísimo compañero, un querido amigo, un vecino. Estamos hablando del coordinador, del co-coordinador de nuestro PIT-CNT, el compañero Fernando Pereira. Fernando, bienvenido a La Salud en el Aire, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes como siempre, un saludo a todos los trabajadores de la salud y a los trabajadores en general y a la audiencia, que sé que es importante. Muchas gracias, Fernando. Es un gusto tenerte como decíamos al comienzo, y bueno, un nuevo congreso del PIT-CNT, una nueva instancia para poder creer que es posible luchar por más cosas, para dejar en claro qué cosas, Fernando, al comienzo de esta nota. Y tú hablabas en una nota con una publicación periodística de que tiene que haber un crecimiento, pero que si no va acompañado de musculatura, se queda entre líneas, ¿no? Sí, el tamaño es importante, pero el tamaño en sí mismo no resuelve las cosas. A ver. La resuelve la gente en movimiento. Ah, bueno. La gente en movimiento es gente que asume conscientemente que la lucha sindical vale, que efectivamente la construcción del poder social es para generarle beneficios a los más débiles, y que el movimiento sindical tiene desafíos más allá de sus propias reivindicaciones puntuales. Es decir, nuestra pelea no termina el día que resolvemos el plato de comida o que resolvemos el alquiler. Nuestra pelea termina el día que construyamos una sociedad más justa, más solidaria, con igualdad de oportunidades. De alguna manera, cuando los veteranos formadores de la CNT construían en el estatuto el principio de por una sociedad de explotados ni explotadores, no pensaban que eso lo iban a lograr en el corto plazo, ni que era una tarea inmediata. Pensaban que en el horizonte de la lucha, una sociedad de esas características era una sociedad adecuada para el mundo. Claro. De forma tal que en esa pelea de muy largo plazo después hay que ir a aspectos concretos, ¿no? Uh-huh. Y esa musculatura implica que la nueva camada de dirigentes sindicales se sume a los postulados históricos del movimiento sindical, pero al mismo tiempo los revolucione, los modifique, encarne una nueva forma de hacer sindicalismo. De alguna manera que recoja lo histórico, pero que de alguna manera las revoluciones las han hecho los jóvenes, y las han hecho precisamente porque el espíritu a esa edad nos permite dar saltos más altos, más grandes. Si uno se fija lo que fue la comisión del no a la baja, que empezó con porcentajes negativos del 70%, y logró que no se aprobara, es que miles y miles de jóvenes de los distintos extractos, de distintos lugares, de distintas filosofías, encarnaron una reivindicación que suponía generar niveles de igualdad en la sociedad uruguaya. Entonces, eso supone la distinción entre tamaño y músculo. Sí. Lo ideal es que el tamaño vaya acompañado de músculo. Estamos ante la central más grande de la historia del Uruguay, pero necesariamente no tenemos que dotar de formación sindical, necesariamente tenemos que conocer derecho, economía, ciencia, filosofía.
tenemos que estudiar el mundo del trabajo con detenimiento, tenemos que estudiar la salud laboral, las normas y las cosas por las que vamos, tenemos que conocer la situación de la minoridad en el Uruguay o de la pobreza, es decir, hoy el dirigente debe tener que estudiar 2 o 3 horas diarias de lectura mínima para estar ayornado a lo que supone el desafío de defender a sus compañeros, ¿no? Naturalmente. ¿Y cuáles son los ejes principales de los documentos preparatorios sobre los cuales están trabajando? Bueno, hay un documento central que tiene un tamaño importante, que de alguna manera tiene 12 capítulos, pero yo te lo podría distribuir en 3. Dale. Las tareas de la etapa, es decir, qué nos proponemos para la etapa, las tareas del periodo, es decir, cuáles son los aspectos inmediatos que el movimiento sindical va a tomar, y entre esos 2 aspectos claramente está el presupuesto nacional, básicamente vinculado a la educación y a la necesidad de que los trabajadores de la educación alcancen un salario adecuado y no tengan que tener multiempleo, como pasa en infinidad de casos donde los docentes acumulan hasta 50 o 60 horas de trabajo, claramente en detrimento de su salud, pero también del modelo educativo que nosotros queremos tener, claramente vinculado al salario de los funcionarios de la educación, que nos llegan a 15.000 pesos, pero también a la situación de la inversión en salud, a la situación de inversión en vivienda, a la inversión pública y lo que eso significa como generación de puestos de trabajo para sectores estratégicos como el de la construcción, la metalúrgica y tantas otras. También el de las compras públicas para favorecer dentro de las compras del Estado aquella industria nacional que genera empleo nacional, a los efectos de ir generando condiciones también para que nuestra industria incorpore valor, ciencia, incorpore tecnología. Y un segundo aspecto fundamental es que este año comienza la primera ronda de consejos de salarios de los privados y de alguna manera estamos convencidos que en un país donde la economía va a crecer a tasas cercanas al 3%, los salarios nunca deberían crecer por debajo de este guarismo y, de ser posible, los salarios con peores condiciones, los más pauperizados, los que están por debajo de 15.000 pesos, tengan un salto más importante aún, ¿no? Uh-huh. Sin dudas, sin dudas. Eso que tú decías, bueno, que está relacionado también con que hay por allí agoreros o quienes dicen que, bueno, cuidado, lo bueno se puede estar terminando, hay un periodo complicado, que puede haber recesión, pero entre todo ese entramado de miedos, entre paréntesis o levemente tirados por allí, lógicamente hay miedo también de que pueda haber un ajuste, pero si lo pagan los más débiles, estamos en la misma, ¿no? Está claro que nosotros no es que nos coloquemos vendas en los ojos, ¿no? Sabemos que hay dificultades en nuestra región, fundamentalmente en Brasil y Argentina, que la situación en Venezuela ha ido decayendo, que nuestros productos han caído su valor, nuestros commodities han caído su valor, al mismo tiempo ha bajado el precio del petróleo y el Producto Bruto Interno Nacional va a crecer a los guarismos que creció en los últimos 10 años. Pero estamos en una situación muy diferente. De aquel producto de 25.000 millones a este producto de más de 60.000 millones hay un abismo, con lo cual generar condiciones para que la austeridad no la pague el más débil parece ser una condición sine qua non, con lo cual da la impresión de que hay que profundizar los cambios en la dirección de que los que más tengan sean los que sostengan la crisis, aportándole más a la sociedad, ampliando el espacio fiscal para atender a aquellos sectores que todavía no han sido atendidos suficientemente, y al mismo tiempo para generar una sociedad con mayores derechos, ¿no? Claro. En definitiva, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se hace para redistribuir la riqueza cuando el desafío es mejorar los salarios más bajos, ¿no? Claro, la idea es tratar de beneficiar a aquellos que están en situación más desfavorable. La idea es generar condiciones para que aquellos sectores que todavía se encuentran debajo de la línea de la pobreza, o por la cantidad de ingresos, o sencillamente porque no han encontrado formas de incluirse en la sociedad, sean efectivamente incorporados, pero también por incorporar a la masa salarial del trabajador un incremento importante, sobre todo para aquellos que tienen trabajos con muy mala remuneración. Pero al mismo tiempo, en perspectiva, todos sabemos que cuando hay una crisis de este tipo, una forma de paliarla es el mercado interno, es decir, que el mercado interno recupere vigor.
si nosotros todo el tiempo estamos diciendo que cuidado con la crisis, que cuidado con la crisis, que cuidado con la crisis, probablemente la gente lo que haga es lo que hace cualquier persona cuando piensa que va a venir un viento, ¿no? Cierra las ventanas, deja de hacer cosas que tenía planificadas y por lo tanto la crisis se va agudizando, de forma tal que nosotros no decimos no hacernos cargo de que hay una situación problemática. Lo que decimos es, ante una situación problemática, lo mejor es favorecer a aquellos sectores de la sociedad que estén en peores condiciones y generar una condición de igualdad social mayor a la que hay hoy, ¿no? Se puede decir, quizás soy un poco exagerado o ambicioso, pero de este congreso más grande de la historia que va a celebrar el PIT-CNT, ¿puede haber un antes y un después? Yo creo que sí. El primer viraje, independientemente de si se vota la reforma estatutaria o no, es que todos reconocemos que hay que adecuar el estatuto a los tiempos que corren. Será entonces en este congreso o en otro, pero el estatuto va en vías de modificación porque está claro que el Uruguay del 66 no es el Uruguay del 2015, ¿verdad? 50 años después no podemos hacer de cuenta que el trabajo no se modificó, que las condiciones de trabajo no se modificaron y que incluso la central sindical tiene un tamaño que no tenía, de forma tal que hay que adecuar los estatutos no solo para tener personería jurídica, pero también para tener personería jurídica para una organización que tiene un volumen de casi 400.000 personas. En segundo lugar, hay un documento que de alguna manera traza las grandes líneas de trabajo, la plataforma reivindicativa de la central y sobre todo una estrategia hacia adelante, cómo nos vamos a mover en la actual etapa donde hemos definido cosas muy claves, por ejemplo, que nosotros somos independientes del gobierno que ejerce el poder de la nación y de los partidos, pero no somos indiferentes, que el proceso de cambio en el Uruguay ha significado avances muy importantes para los trabajadores, pero que al mismo tiempo faltan muchos avances por lograr y que entonces hay que tironear todo el tiempo del saco, de la manga izquierda del saco del gobierno, ¿verdad? De forma tal que la generación de igualdad social se dé por la lucha de los trabajadores. En cuarto lugar, porque entiendo que el Congreso puede trazar la perspectiva para un movimiento sindical que siga yendo a afiliar a sectores que aún tienen debilidad o que no han logrado los niveles de organización suficientes, y todos sabemos que la correlación de fuerzas es fundamental para generar mejores condiciones, tanto de salario como de condiciones de trabajo. De forma tal que yo creo sí que estamos ante un Congreso histórico, que de alguna manera creo yo que por muy amplia mayoría va a aprobar los documentos que se han presentado, y en todo caso el tema estatutario encontrará la mejor manera para diferirlo si así lo entiende o para votarlo si así lo entiende, pero siempre teniendo presente que la unidad es lo más estratégico que tiene el movimiento sindical. No es una cuestión en sí mismo por estar juntos, sino que todos juntos, todos unidos, todavía no alcanzamos la fuerza necesaria como para dotar a la sociedad uruguaya de la mayor justicia social. O sea, que la unidad es un principio en sí mismo, y hemos logrado casi 50 años después, por no decir 50 años, contando desde el Congreso del Pueblo, mantener esa idea vigente, firme, y bueno, este Congreso va a ser sin duda un Congreso muy unitario. Hablando, Fernando, acerca de la próxima jornada de paro del 11 de junio, ¿qué características va a tener y qué importancia tiene también en este marco, ¿no? La jornada muy bien, viene enfocada en grandes lineamientos nacionales. Uno tiene que ver con el presupuesto nacional, e insisto, básicamente con dotar a la sociedad uruguaya de un presupuesto educativo adecuado para el país del desarrollo que queremos construir, los consejos de salario y la política salarial que el movimiento sindical va a proponer, nuestra posición negativa con respecto al TISA y nuestro postulado histórico e irrenunciable de verdad y justicia que va a estar planteado. Los oradores van a ser Jorge Bermúdez y Gabriel Molina por el Secretariado Ejecutivo y la maestra Elvia Pereira, miembro de la mesa representativa, secretaria general de la Federación Uruguaya Magisterio, que de alguna manera tienen la responsabilidad de poner en la cancha estos temas que no solo van a estar en el Congreso, sino en la agenda de todo el año del movimiento sindical, porque está claro que finalizado el Congreso la lucha continúa y hay que lograr cosas para los trabajadores, que no son solo salarios, sino condiciones de trabajo, leyes laborales que lo beneficien, el fondo de insolvencia patronal para que aquellas empresas que cierren no dejen a sus trabajadores tirados sin cobrar sus saberes. En fin, hay una cuestión, un conjunto de demandas que van a estar de alguna manera encabezando la lucha del movimiento sindical en el segundo semestre del año. La concentración va a ser en Plaza del Entrevero,
y una posterior marcha hasta el Palacio Legislativo. El acto va a ser por agraciada, y como se han visto los últimos actos, son actos de decenas de miles de trabajadores que esperamos que ante esta convocatoria sea respondida de la misma manera que fue, por ejemplo, el 23 de abril, ¿no? Naturalmente. Esto capaz se puede definir en que los cambios no se detengan, ¿no? Totalmente. En parte el Congreso está presidido por esa demanda, este acto también. Nosotros hemos valorado los cambios que se desarrollaron en el mundo del trabajo, básicamente la negociación colectiva, la libertad sindical, los derechos para los trabajadores de la actividad privada, las 8 horas del trabajador rural, los convenios del sector doméstico, pero los cambios no se pueden detener. Los cambios tienen que ser un proceso continuo, donde el movimiento sindical empuje, movilice, pare y haga todo lo que sea necesario para que nuestra sociedad siga avanzando en la dirección progresista, en la dirección de que el cambio llegó para quedarse, y para quedarse porque la gente lo interpreta y se mueve en dirección a los cambios, se hace parte de esos cambios. Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT. Querido Fernando, gracias por estar presente nuevamente en el programa de radio de la FUS. Que tengas una excelente jornada y nos reencontramos muy pronto, ¿eh? Un abrazo a todos y que tengan una muy buena jornada. Igualmente, hasta muy pronto. Bueno, recordemos que para el 11 de junio habrá paro de general parcial de 8 a 14 horas. La FUS para aquí en Montevideo y en el interior, de acuerdo a cada realidad en cada departamento. Nos vamos para pronto volver, 20-30 horas, agendalo, más salud en el aire. A las 2 de la mañana también vamos por más. Buena vida, buena jornada, chau chau. Vamos por más, Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad. Frente con la gente que se